Continuando con el tema de las derivadas para funciones exponenciales y logarítmicas, tenemos los teoremas para derivar funciones logarítmicas. Primero, vamos con el más básico, que sería la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x sería igual a 1 sobre x, así de directo. Ahora bien, si no tenemos una función x, sino que tenemos logaritmo de u, y vamos a entender a esa derivada como que si se tuviera, por así decirlo, logaritmo de 3x o logaritmo natural de x cuadrado más 1 o inclusive logaritmo natural de la tangente de x. Cualquiera de estas formas aplica como logaritmo natural de u, en donde u sería el argumento de ese logaritmo. ¿A qué sería igual? Sencillo. Vamos a formar una fracción en donde en el denominador voy a colocar exactamente la función que aparezca en u y en el numerador voy a derivar a esa función. Así de fácil. Esa sería la derivada. Ahora bien, ¿qué sucede si no tenemos logaritmo natural, sino que tenemos el logaritmo de cualquier base a? Por ejemplo, logaritmo base a de una función u. Entendamos a esta función u y a la base a. Recordemos un poco acerca de las funciones logarítmicas. Un caso de eso podría ser logaritmo base 5 de 3x menos 1. En este caso a sería 5 y la base a sería base 5 y u sería 3x menos 1. A eso nos referimos. Entonces, para derivar este tipo de logaritmos sería de la siguiente manera. Siempre se va a formar una fracción, pero en el denominador vamos a colocar lo siguiente. El logaritmo natural de la base que tengamos acá, base a, multiplicado por la función u tal y como aparezca, no le vamos a cambiar nada, y en el numerador se va a colocar la derivada de esa función u. Así se va a trabajar. Si ustedes se fijan, es similar, lo único que cambia es que acá tenemos logaritmo base a y acá solamente tenemos la función u, la misma que aparece acá. Entonces, esos serían los tres teoremas que podríamos utilizar. Vean que el primero prácticamente es directo, aparece, por así decirlo, logaritmo natural de x, pues ustedes rápido tenemos que pensar en 1 sobre x. Bueno, veamos el primer caso, primer ejemplo. Tenemos la función y es igual al logaritmo natural de 3x a la quinta menos 7. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero vamos a aplicar, el primero no se puede aplicar porque sería directo, y acá en el argumento prácticamente tenemos u. Entonces tendríamos que aplicar este teorema. Veamos entonces, la primera derivada sería igual a una fracción. En el denominador, empecemos con el denominador porque no tiene ninguna condición, sería u, tal y como esté, u, vamos a tomar a todo lo que está dentro del argumento del logaritmo, que sería esa parte de acá, 3x a la quinta menos 7, vean, tal y como está u, así lo vamos a tomar. Y en el numerador vamos a derivar a ese valor de u, yo lo voy a poner indicado, vean, la derivada de 3x a la quinta menos 7. Ahora en el siguiente paso, ahora sí voy a derivar el numerador, veamos, la derivada de 3x a la quinta sería prácticamente, en el denominador si ustedes se fijan no cambia nada, solo en el numerador sí, la derivada de 3x a la quinta sería 15x a la cuarta, y recordemos que la derivada de 7 sería 0, prácticamente se elimina cuando la pasamos acá. Y como ya derivamos, 3x a la quinta sería 15x a la cuarta, el resultado sería este que tenemos acá, es decir, que la derivada de la función logaritmo natural de 3x a la quinta menos 7 es 15x a la cuarta sobre 3x a la quinta menos 7. Y acá tendríamos la derivada. Ahora bien, veamos el ejemplo 2.
Y acá sí ya vamos a ser un poco más cuidadosos, porque no es como el ejemplo anterior que teníamos directamente en el logaritmo, teníamos una función, digámoslo así, entera. Acá tenemos adentro del logaritmo, tenemos en el argumento del logaritmo, para ser más específicos, tenemos una fracción, una función racional. ¿Qué implica eso? Si nosotros aplicamos este teorema, y lo vamos a poner así, ¿cómo nos quedaría? Eh, Antes de desarrollarlo correctamente, veamos esto. La primera derivada sería igual. Tendríamos una fracción. En el denominador, la función tal y como está, que sería en este caso 5x más 2 sobre 7x a la cuarta más x al cubo. Ahora bien, en el numerador tendríamos que derivar. Tendríamos entonces 5x más 2 sobre 7x a la cuarta más x al cubo. Y acá sería la derivada. ¿Qué significa? Que para encontrar esta derivada tendríamos que determinar la derivada de un cociente. Y si se recuerdan, hay un teorema específico para poder derivar los cocientes. Es decir, que si nosotros lo tomamos tal y como aparece acá, tendríamos que resolver esa derivada del cociente y después aplicar la operación de extremo por extremo entre medios por medios para que no me quede la fracción compleja. ¿Qué significa? Que es un proceso largo, pero que lo podemos acortar. ¿Y cómo lo podemos acortar? Si nos recordamos de las propiedades de los logaritmos. Vean, ese es el argumento y en el argumento tenemos un cociente. Y había una propiedad que me decía que el logaritmo natural de un cociente es igual al logaritmo natural del numerador menos de fórmula el logaritmo natural del denominador. Y eso yo lo puedo aplicar para este ejercicio. Eso sí, sin derivar, tendríamos que la función y es igual logaritmo natural del numerador, logaritmo natural de 5x más 2, menos de fórmula, logaritmo natural del denominador. Y ahora tenemos una resta entre dos logaritmos. ¿Qué significa? Que a ese logaritmo le voy a aplicar el teorema y después a ese logaritmo le voy a aplicar el teorema. Prácticamente estamos obviando derivar un cociente y se nos va a hacer más sencillo y ya verán por qué. Primero, ahora sí, la primera derivada sería igual. Vean, acá tenemos un logaritmo natural, voy a aplicar el teorema, me quedaría una fracción. En este caso, para el primer logaritmo, esa sería la función u, que en este caso nos quedaría entonces, permítanme, vamos a cambiar eso, ahora sí, nos quedaría en el denominador la función u tal y como aparece, que sería en este caso 5x más 2, y en el numerador la función u, pero derivada, es decir, vamos a derivar esta función. Aquí en este paso lo voy a dejar indicado, en el siguiente paso ya voy a poner la derivada. El menos de fórmula, ahora para derivar este logaritmo me quedaría una fracción, en el denominador tendríamos la función de u en este caso sería todo lo que está dentro del paréntesis y tendríamos en el denominador todo lo que está dentro del paréntesis, tal y como está sin cambiarle nada, y en el numerador nos quedaría, en este caso, tendríamos la derivada de u. Ahora, acá solo lo pusimos indicado. Ahora en el siguiente paso vamos a resolver estas derivadas. Tendríamos entonces en el denominador no cambia, veamos, solo lo bajo, pero en el numerador voy a colocar la derivada de 5x más 2. La derivada de 5x sería solo 5. Y la derivada de 2, nosotros sabemos que ahí prácticamente se elimina. Ahora el signo menos de fórmula, la siguiente fracción, el denominador que no cambia y en el numerador tendríamos la derivada de 7x a la cuarta más x al cubo. La derivada de 7x a la cuarta sería 4 por 7, 28x, al 4 le restamos 1, me queda 3, el signo más, la derivada de x al cubo me quedaría 3x
al cuadrado. Y esa sería la solución. Vean, es posible que podamos seguir resolviendo la división y llegar, resolviendo la resta algebraica de fracciones y llegar a una sola fracción. Pero hasta acá tenemos una respuesta aceptable de esa derivada. Hasta acá tendríamos una respuesta que podría ser aceptable. Pero si en algún momento más adelante, en los estudios de su carrera, a ustedes no les sirva esa forma, pues pueden continuar a partir de acá multiplicando. Acá sería una resta algebraica de fracciones, denominador por denominador, y después el producto cruzado, y tendríamos una sola fracción. Pero por el momento hasta acá, la respuesta sería aceptada. Bueno, continuando con los teoremas de la derivada de funciones logarítmicas, tenemos esta función. Y es igual al logaritmo base 2 de todo el argumento x a la quinta sobre 4x cuadrado más 2x más 3. Bueno, acá vamos a entender de que para esta función lo que es el argumento del logaritmo es un cociente. Significa que si quisiéramos aplicar ese teorema, tendríamos que en el denominador nos quedaría logaritmo de la base a por la función tal y como está u, pero en el numerador tendríamos que derivar el cociente, sería algo sumamente trabajoso. Entonces recordémonos de que las propiedades de los logaritmos nos facilitan ese proceso, entonces apliquemos las propiedades de los logaritmos. Logaritmo base a de un cociente es igual al logaritmo base a del numerador menos el logaritmo base a del denominador. Significa que aplicando ese proceso acá tendríamos que y es igual, vean, eso es importante sin derivar, ahorita no estoy derivando, logaritmo base 2 del numerador, que sería de x a la quinta, menos de fórmula logaritmo base 2 del denominador. Ahora sí, ya aplicamos la propiedad de los exponentes, ahora sí podemos derivar por separado este logaritmo y después este otro. Entonces me quedaría la derivada de y es igual, es importante que no se nos olvide este símbolo, es igual, vamos a derivar este logaritmo aplicando esa propiedad. Me quedaría una fracción, primero voy a completar el denominador porque ahí sería lo más fácil, no cambia casi nada, logaritmo natural de la base a. ¿Quién es la base a? Sería 2, entonces acá sería el logaritmo natural de 2, multiplicado por la función u tal y como está, que en este caso sería x a la quinta, así. Y en el numerador voy a derivar la función u, que en este caso sería x a la quinta, necesito derivarla. Ahora acá lo estoy dejando indicado, en el siguiente paso voy a poner la derivada. Menos de fórmula, tenemos por acá, voy a aplicar siempre este teorema, primero logaritmo natural de la base, que en este caso sería el logaritmo natural de 2, ese 2, multiplicado por la función u. La función u sería todo este trinomio que está dentro del paréntesis, multiplicado por la función u. Y en el numerador voy a derivar a dicha función u. Y acá también lo estoy dejando indicado. En el siguiente paso voy a colocar el resultado. Entonces nos quedaría la derivada de y sería igual. La derivada de x a la quinta, bueno, primero voy a bajar el denominador, logaritmo natural de 2 por x a la quinta, y ahora sí voy a derivar x a la quinta sabemos que es 5x a la cuarta, y acá es importante, tomemos muy en cuenta que este x a la cuarta se puede simplificar con este x a la quinta y ahí solo me quedaría 1 prácticamente. Cuidado con esta parte porque se puede hacer esa simplificación. Menos, acá hay que, bueno, primero voy a colocar el denominador que no cambia en nada y en el numerador sí, vamos a derivar. La derivada de 4x al cuadrado sería 8x, la derivada de 2x sería más 2 y sabemos que la derivada de 3 pues en ese caso sería 0 y ni es necesario colocarlo.
Bueno, ahora acá hicimos una simplificación, me quedaría la primera derivada es igual. Vean que acá vamos a hacer una parte. El numerador ahí se está multiplicando por 1. Y en esta parte también el numerador se está multiplicando por 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer para facilitar la expresión? El 1 sobre el logaritmo natural de 2 lo voy a multiplicar por lo que me quedó acá, que sería en este caso 1 sobre el logaritmo natural de 2, lo voy a separar por, acá tengo el 5, porque el x a la cuarta se simplificó todo, y en el denominador me quedaría solo x a la 1, que sería x nada más. Ya nos vamos a dar cuenta el porqué de esta separación. Ahora, en este caso también voy a colocar menos la fracción que sería 1 sobre el logaritmo natural de 2 y multiplicado por la fracción algebraica, que me quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 2 por toda la fracción que teníamos acá, que sería 8x más 2 sobre 4x cuadrado más 2x más 3. Bueno, veamos sin cambiarle nada a esta parte, tendríamos, vean, no le cambié nada, el por qué separé este 1 sobre el logaritmo natural de 2. Como podemos observar, es el mismo para ambos. Significa que podemos obtener factor común, podemos factorizar. Entonces, la primera derivada ya como respuesta me quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 2 multiplicado por, de estos dos me queda solo 5 sobre x menos, y de estos dos me queda toda esta función racional, que sería 8x más 2 sobre 4x al cuadrado más 2x más 3. Y esta sería la solución que andábamos buscando. Si se fijaron, solo apliqué un paso más, que era el factor común de 1 sobre el logaritmo natural de 2. Si podemos sacar ese factor común, lo debemos hacer. Y acá voy a aclarar de que esa resta algebraica de fracciones se puede continuar y no hay ningún problema. Bueno, veamos el ejemplo 4 entonces. Tendríamos la función y es igual al logaritmo natural del argumento e elevado, tengamos cuidado acá, a 4x al cubo menos 3x más 1 sobre e elevado a 6x y aparte más e elevado a menos 6x. Tengamos mucho cuidado con las funciones como estas. Bueno, primero, si aplicáramos el teorema, ese teorema de acá del logaritmo natural, como les decía, sería la derivada del cociente, es decir, derivar con el teorema del cociente todo esto, y dividirlo entre la misma función y posteriormente aplicar extremos por extremos, entre medios por medios, y sería un proceso sumamente largo. Pero veamos qué sucede si aplicamos la propiedad de los logaritmos. Veamos si nos facilita los procesos. Primero tendríamos, vean, sin colocar derivada, porque se lo estoy arreglando la función aplicando logaritmos, tendríamos que el logaritmo natural de x sobre y es igual al logaritmo natural del numerador menos de fórmula logaritmo natural del denominador. Entonces me quedaría logaritmo natural del numerador menos de fórmula logaritmo natural del denominador. Y ahora sí, ambos los podemos derivar por separado. Pero vean que inclusive se nos hace más fácil el proceso porque acá tenemos el logaritmo natural, se puede simplificar con la base e. Recordemos que si ustedes tienen logaritmo natural de la base e, eso sería 1. Y ustedes lo pueden comprobar con su calculadora. Significa que estos dos, por ser funciones inversas, se pueden simplificar y de esto me quedaría entonces y es igual solo al exponente 4x al cubo menos 3x más 1 menos, y aquí sí que no cambiaría nada. Acá no podemos hacer esta simplificación porque tenemos este signo más. Ese signo más me impide que podamos simplificar la función logarítmica
función del logaritmo natural con estas dos e. Eso es imposible. Pero acá sí, porque solamente teníamos una base e. Acá tenemos dos y se están sumando. Eso es sumamente imposible. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que derivar, vean, hasta más sencillo todavía porque esas tres las podemos derivar por separado y en esta podríamos aplicar este teorema. Entonces nos quedaría que la derivada de y es igual, la derivada de 4x al cubo, sabemos de que acá nos quedaría 12x al cuadrado, vean el 3 por 4 12 y el 3 le restamos 1 y nos queda 2, menos la derivada de 3x sería solo 3 y la derivada de 1 pues prácticamente se simplifica o es 0, no nos queda nada, menos, y ahora acá tenemos que aplicar este teorema, la fracción, en el denominador voy a colocar u tal y como está, en este caso u sería todo lo que sea dentro del paréntesis, en el denominador lo colocamos tal y como está, y en el numerador tendríamos que derivar esta función. Ahora, acá sería sencillo porque es la suma de ambas funciones exponenciales, es decir, se tiene que derivar por separado y con eso bastaría. Entonces se me quedaría, la derivada de y sería igual a 12x al cuadrado menos 3 menos la fracción en el denominador se mantiene y ahora vamos a derivar lo que es el numerador. Veamos cómo nos quedaría la derivada del denominador, lo vamos a hacer aparte. Bueno, vamos a colocar por acá lo que queremos derivar sería e a la 6x más e a la menos 6x. Eso es lo que queremos derivar. Entonces tendríamos lo siguiente, como es una suma, nada más la derivamos por separado. Empecemos con e, en este caso empecemos con e a la 6x, nos quedaría la misma función, de acuerdo al teorema, la misma función elevado a la 6x multiplicado por, en este caso, la derivada de esta función, más, ahora vamos con la otra función, que sería la misma función e a la menos 6x multiplicado por la derivada del exponente, que en este caso sería menos 6x derivada. Bueno, ahora tendríamos que eso es igual e a la 6x multiplicado la derivada de 6x sería solo 6. Veamos, más e a la menos 6x y la derivada de menos 6x sería menos 6. Ahora, solo arreglamos por acá, me quedaría primero el 6 multiplicado por e a la 6x. Ahora acá cuidado, menos por más sería menos 6 e elevado a la menos 6x. Y esa sería el resultado de la derivada que teníamos a un inicio. Entonces, prácticamente la derivada de este numerador, que sería e a la 6x más e a la menos 6x, que lo hicimos por acá, nos daría 6e a la 6x menos 6e a la menos 6x. Y este sería el resultado. Como pudimos observar en las derivadas de la función logarítmica, es muy importante de que si nosotros nos recordamos de las propiedades de los logaritmos, significa que nos puede acortar el proceso. De lo contrario, pues podríamos continuar con este proceso aplicando la derivada del cociente, pero recuérdense que para derivar un cociente, pues también teníamos un teorema y era un poco larguito por ahí. Entonces, las propiedades de los logaritmos nos pueden facilitar
muchos procesos que originalmente son largos, pero ya con esas propiedades, así como eso, pues nos lo facilita bastante.